hay que ir preparando el terreno para llegar a una edad de adulto mayor en condiciones adecuadas y no llegar bastante traqueteadón a la edad de adulto mayor, ¿no? Exactamente, lo has dicho muy bien. Yo también en varios webinars he hablado mucho de ir previniendo, ir, por ejemplo, en el caso de lo que son huesos, fíjate, desde la adolescencia, ¿no? Tenemos que ir cuidando porque se va regenerando, se va reformando constantemente, pues, nuestro osamento y todo esto, y fíjate, desde la adolescencia tenemos que ir cuidando. Y pues en todos los aspectos, supongo, ¿no? Hay varias cuestiones en el adulto mayor en donde yo creo que tenemos que poner más atención, ¿no? ¿Tú qué opinas o dónde crees tú que tenemos que poner especial atención con este asunto de la prevención? En la prevención, bueno, pues indiscutiblemente una adecuada alimentación y evitar la comida exageradamente chatarra, mucho colorante, saborizante artificial, que todo eso indiscutiblemente va dañando el organismo. Pero donde yo metería más atención es que si tú ya tienes un adulto mayor y este adulto mayor ya empieza a estar en cierta decadencia, a perder masa muscular, a comer menos, que empieza con infecciones o que le duelen las articulaciones. Bueno, pues ahí entonces el manejo tiene que ser un poquito diferente y de hecho, con respecto a la alimentación, te vas a topar con que al adulto mayor hay que poner cierta atención, por ejemplo, en que tenga bien puesta la dentadura, que no baile la dentadura, que no exageren con el pegamento, porque eso les puede provocar hasta, no es alergia, pero se les empieza a escamar la lengua. Eso también hace que los sabores no les sepan completamente agradables y obviamente no te va a querer comer, ¿no? Y entonces el familiar entra en una preocupación importante porque es que el abuelo o la abuela no quieren comer o ya nada les sabe rico y entonces tenemos que poner atención en que a lo mejor lo único que tienes que hacer es ajustarles la placa dental, quitarles un poquito de pegamento o cambiarles el pegamento o cosas por el estilo que son detallitos en los que tenemos que poner atención y esos detalles hacen la diferencia para que este adulto mayor empiece a comer de mejor manera, ¿no? Sí, pues me Entre imagino muchas que otras el cosas. masticar, ¿no? Es un problema, te digo porque yo, personalmente, pues mis papás ya son arriba de, mi mamá tiene 84 años, y ahorita con eso que mencionas, sí batalla mucho con la dentadura, ¿no? Entonces muchas veces me dices que no puedo comer carne, no la puedo desgarrar, y sobre todo ahí, pues lo que se ve mucho es sobre todo pérdida de masa muscular, ¿no, Moni? Muchísimo, muchísimo. Pero me voy a regresar a lo de Sí, sí, a lo de la carne, porque es algo súper común. O sea, vas con la nutrióloga Magda y te dice, dale carne al abuelo, dale carne al adulto mayor para que no pierda masa muscular, pero resulta que el abuelo no puede masticar o ajá, sí. les duele la dentadura. O la otra que es súper común es que están deshidratados porque no toman suficiente agua y entonces no salivan bien. Si no salivan bien, la carne obviamente va a estar más dura, pero si no salivan bien, no van a hacer un adecuado proceso de asimilación de la proteína. Otro factor tremendo con respecto a la asimilación de la proteína es el uso excesivo, exagerado y exageradamente prolongado de inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de los jugos gástricos. Como tienen muchísima medicación, entonces tienen que llevar el omeprazol para que esa medicación no les afecte, no les irrite y por lo tanto no van a digerir adecuadamente la carne. Por lo tanto, no van a absorber proteína. Y si no absorben proteína, pierden más masa muscular de la que su cuerpecito ya está programado genéticamente para empezar a perder. Entonces, fíjate cómo tienes que cuidar todos esos factores. A lo mejor ni necesita el omeprazol, pero como se lo dieron en su institución y nunca le dijeron en tanto tiempo lo termina, cuando le deje doler la panza, deje de tomar el omeprazol. Y entonces la gente cree que lo tiene que seguir tomando por toda la vida y es exageradamente contraproducente para una adecuada digestión. Y no es nada más la digestión, Maggie, es también la asimilación de los La nutrientes absorción también de nutrientes. Sí, y fíjate de ahí lo no que toman. mencionas, ¿no? Ahorita de eso que dices, tienen menos saliva, tuve también un caso yo ahí en consulta, y pues la saliva tiene enzimas que desde la saliva vamos destruyendo, deshaciendo el alimento, ¿no? Entonces imagínate que tú ya no produces adecuada saliva, qué difícil, ¿no? O sea, empezar como a poder deshacer para digerir, y ya con lo que mencionas, pues, híjole, sí está complejo. Entonces yo creo que tenemos que buscar opciones, ¿no, Moni? Por ahí Por supuesto. para algo, por ejemplo, te digo, mi mamá de que no, pues carne sí está, no, porque me duele y pues molida, pero sí he tenido que buscar otras opciones en suplementación precisamente
para que no empiecen a perder masa muscular, porque de repente ves de uno, o sea, de un mes a otro dices, ¿qué le pasó, no? O sea, yo he visto de que, o sea, se les adelgazan así como, se pierden masa muscular, muchísimo. impresionantemente, sí, sí, sí. Sí, ¿Qué y recomendarías tú aquí en este caso? ay, yo a todos mis pacientes les doy su bolsa de shake y que se hagan la malteada. Obviamente yo a ellos les digo, no les digo, tómate tu shake, ¿no? Porque son otra generación. Yo con mis pacientes es, tómate tu atolito. Esa palabra me la conocen muy bien. Entonces, tómate tu atolito y ya saben que se tienen que tomar su atolito en la mañana y en la noche y que tiene que llevar proteína extra para mantener la masa muscular e incluso hacer otro poquito. Y me encantan los resultados porque mis pacientes normalmente llegan después de una semana llegan y ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Con más energía, me siento más estable, hasta se paran para hacerme el movimiento de cómo se están poniendo de pie con mayor equilibrio porque los músculos del cuerpo y de la columna están más fuertes y hacen que la columna, las extremidades estén en mejor posición. Entonces, aman el atole. El atolito te refieres, lo preparas así con el shake, ¿cómo lo prepararías? No, no te ¿Cómo escuché bien. preparas tú el atolito? ¿Se le pones el shake o cómo se lo recomiendas que lo preparen el atolito? ¿En caliente o en frío o cómo? Bueno, normalmente en frío hay pacientes que sí lo piden con hielo, pero si no, ya que está preparado, que le agreguen un poquito de agua calientita solamente para que le quite lo frío y Ajá, ya no, normalmente no les digo que lo calienten mucho menos que lo metan al microondas porque cambia la polaridad sí, del alimento. totalmente, claro. Entonces, eso no lo recomiendo. Y la dosis en la que lo doy son sus 2 medidas de Isa Shake y una completa de proteína, en la mañana y en la noche. Y fíjate, yo creo que con eso ya aseguramos en caso de que no hayan estado comiéndose la carne adecuadamente, porque tengo una amiga justo, hace rato estaba con ella y me dice, oye, es que mi abuela hace cuenta que esconde la comida, como los niños, literal se la sacan, se le saca el juguito y luego la esconde. Sí, entonces dice, híjole, pues, y luego, ¿cómo sé si me la escondió o no? Y ya con eso aseguramos por lo menos que tengan un consumo adecuado de proteína. Ahora, el shake, como bien sabemos, tiene dos tipos de proteína y una muy interesante que es la caseína en el adulto mayor, ¿no? Que hace que mantengan la masa muscular. Sí, no solo como tratar de construir porque ya es mínimo lo que puedan construir, pero el mantenimiento de la masa muscular yo creo que es súper importante, ¿no? Aquí yo creo Es que vital. el problema de sarcopenia, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Porque ya es un, digamos que en la etapa del adulto mayor es muy común esto de que empiecen a perder masa muscular, ¿no? Y más, van relacionados con más problemas, ¿no? Esto de la sarcopenia. ¿Cómo ves tú? ¿Qué más hay ahí? Bueno, número uno, no nada más es en el adulto mayor. Para empezar, Ah, empezamos a perder masa muscular a partir de los 35 años y híjole. más en esta sociedad en donde hay mucha actividad, hay muy poca actividad física porque nuestro trabajo ya se convirtió en estar frente al monitor, a la computadora, al celular, entonces hay muy poco ejercicio. Todo es en carro, todo es en Uber, ya no hay movimiento como antes. Fíjate, me acuerdo cuando estaba haciendo el servicio social, había una paciente muy bella, doña Febe, Ah, que tenía 83, 84 años más o menos, y me acuerdo que le iba a poner una inyección y me sorprendió que a los 80 y tantos años tuviera unas pompas completamente firmes, no, te lo juro, impresionante. Pero era una mujer en el sí, pueblo, obviamente, donde dice el servicio social. Para nada hablaban de un carro, para nada hablaban de ir a la tienda en un carro. Caminaban todo el tiempo, subían, bajaban, se deprimían. Si les decía que tenían que dejar de barrer un rato, dejar de hacer algún ejercicio, se venían para abajo emocionalmente porque están acostumbrados, es gente que está acostumbrada a moverse muchísimo y nosotros aquí no, ¿no? Entonces, no somos voluntarios, sí. de por sí, genéticamente estamos preparados para perder masa muscular a partir de los 35 y a eso le sumas la poca actividad física que estamos teniendo, bueno, pues entonces obviamente la masa muscular no es necesaria. Si te mueves siempre en carro, no es necesario que tengas adecuada masa muscular, pero tienes razón, la masa muscular no nada más sirve para vernos bonitos, tiene muchísimas implicaciones a nivel metabólico, sobre todo en el paciente, por ejemplo, diabético. Ujú. Sabemos que una adecuada masa muscular en el paciente diabético va a garantizar que el control de su glucosa sea más adecuada, tenga un mejor control, porque en la masa muscular existen receptores a insulina.
Y entonces, cuando el paciente diabético pierde masa muscular, disminuye la cantidad de receptores de insulina y por lo tanto el control de la insulina va a ser deficiente, va a ser muy pobre, ¿no? A eso súmale que también la masa muscular va a contribuir al fortalecimiento de los huesos, a que el magnesio, a que se fije adecuadamente el calcio en el hueso. Entonces, una persona con baja masa muscular también va a tener huesos débiles y no van a tener una masa muscular que proteja ese hueso débil. Entonces, ahí va sumando una suma de factores tremendos. Y aparte los hormonales, por ejemplo, ¿no? Sabemos que si hay adecuada masa muscular, también va a haber un adecuado manejo de hormonas, incluyendo las hormonas sexuales, incluyendo la testosterona que abarca, O sea, es la píldora de la vida. se pierde, claro, se pierde más fácilmente, bueno, más bien, cuando perdemos masa muscular, las hormonas también sexuales bajan su producción, ¿o qué es lo que ocurre, Mónica? Sí, claro, la Sí, sí, sí. testosterona, tú puedes aumentar la testosterona a partir de estar haciendo ejercicio. Obviamente es una cascada tremenda de Esos neurotransmisores y factores hormonas. de que hablados, ¿verdad? Sí. Claro, pero tú pones a una mujer que tiene baja libido o un hombre que tiene baja libido, lo pones a hacer ejercicio, eso va a hacer que aumente la testosterona. Y la testosterona, pues es la hormona de la felicidad, una de Sí. tantas. Oye, ahorita lo que mencionabas de la actividad física, que también hasta se deprimen cuando no hacen actividad física, ¿no? Por este componente que cuando haces actividad, pues también produce lo que es la dopamina, ¿no? También tan importante, porque en esa edad, pues sí he visto mucho como que hay un factor de depresión también poco fuerte, ¿no? Empiezan con esta cuestión. Ahí te va, más que tener que ver con el ejercicio en el adulto mayor, Ajá. tiene que ver con el sistema digestivo y Mm, el omeprazol, ¿ok? claro. Un gran porcentaje de los adultos mayores van a tener problemas de estreñimiento, ¿no? Por lo tanto, colitis, por lo tanto, gases, y entonces va a hacer que el intestino se inflame. Y un intestino inflamado va a disminuir la producción de serotonina, la cual se produce hasta un 90% en el intestino. Wow. Entonces, te llega a la consulta gente que te dices que la abuela tiene depresión y se la pasa llorando, etcétera. Y lo primero que hay que averiguar es si está evacuando bien. Entonces, te aseguras de que el abuelo esté evacuando bien, le limpias el intestino. Yo hasta les pongo a hacer detox, ¿ok? Ahorita les explicamos lo que es el detox. Ah, sí, Pero no sé. entonces les pongo a limpiar el intestino y entonces empiezan a aumentar los niveles de serotonina. Y entonces el abuelo, la abuela tiene más energía, tiene más ganas de arreglarse y ya te pide que la pintes. Le dicen al paciente, quítame, a los familiares, perdón, quítame los pelitos. O sea, ya se empiezan a fijar en detallitos que antes no lo estaban haciendo porque obviamente la serotonina estaba en el piso, Y pero fíjate, tiene que uno, ver con el intestino. sí, porque uno suele pensar que nada más es una cuestión que cerebral, ¿no? Pero como hemos visto muchas veces, el cerebro, pues como dicen, los intestinos es el segundo cerebro, ¿no? Entonces, esa producción de serotonina que dices, yo no sabía que fuera tan alta en esta parte, ¿no? De los intestinos. Es de un 80-90 la producción de la serotonina y también se produce un 40 de la dopamina. Hay muchísimo neurotransmisor. Así que tener el intestino desinflamado, no Ujú. inflamado, entonces va a ayudar a que estos neurotransmisores actúen mejor a nivel cerebral. Mira, tan simple. ¿Cómo te sientes después de haberte ido a la barbacoa, de una comilona? O sea, obviamente se te baja la pila y nos estamos durmiendo. Así ¿No? es. Pero cuando tenemos el intestino ligerito, cuando yo empecé a hacer el sistema, cuando conocí los productos, los suplementos, mi shake, mi malteada, me sentía súper ligerita, la panza ligera, y eso me da a mí la sensación de más energía, más ganas de hacer cosas. Se siente uno muchísimo mejor. No es tiene su lógica, y la lógica está en esto, en que cuando tú comes productos que no están bien combinados, un alimento que no está bien combinado con el otro, que producen fermentación, que hacen que se inflame el intestino, que producen acidosis en el cuerpo, hacen que todo el cuerpecito produzca algo que se llama inflamación crónica. Y la inflamación crónica hace que te duela todo, incluyendo el alma, porque te baja la autoestima, la confianza, etcétera. Entonces es bien importante que sí cuides la alimentación, que sí cuidemos la alimentación, pero el sistema digestivo tiene que estar limpio. Por algo, durante muchísimas generaciones, muchísimas religiones, practican el ayuno, practican hacer el lavado intestinal. Las abuelas te recetaban el aceite de ricino y olivo para
para limpiar el intestino. O sea, eso son cosas que se han venido perdiendo y eso también está afectando muchísimo a los niños de ahora, ¿no? Entonces, hay que recuperar esas prácticas milenarias, súper sanas, hacer las famosas lavativas, que se han dejado de usar, aunque ahorita ya en esta nueva modernidad de comer más naturalito, más ayurvédico, entonces ya se empiezan a hacer los lavados intestinales, ¿no? Pero eso era una práctica que para nada nueva, lo hacía mi mamá, lo hacía la abuela, todos, te sentías tantito mal de la panza y vamos a lavarte. Pues es lo que hay que hacer. Uno, evitar que el intestino se intoxique, que se llene, que nos atiborremos de alimentos, darle su tiempo al sistema digestivo a que vaya digiriendo antes de comer cualquier otra cosa. Y si ya está sucio, si ya está inflamado, bueno, pues hacer esta especie de detox, ¿no? Por eso te decía que mis pacientes los ponía a hacer detox, tengan la edad que tengan. La paciente más grande que he tenido que hizo su detox a pie de cañón fue de 90 años. De 90 años. Obvio, sí me mandaba mensaje todas las noches, me decía, ¿ya puedo comer pan? ¿Ya puedo comer pan? Oye, Fabi, ¿qué te refieres específicamente? O sea, porque hablabas de lavativas, ¿no? Pero el detox, ¿te refieres a los ayunos, a los días de Ah, limpieza? sí, sí. ¿O qué te refieres? Me refiero a los días de ayuno. Por supuesto que me refiero a los días de ayuno. Poner a un paciente. Sí, porque muchas veces pensamos que a los adultos mayores, pues es como más cuidado, ¿no? Como que nos da miedo a veces ponerlos en ayuno. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo recomiendas o qué? Te voy a decir algo que he aprendido, he tenido que aprender en la consulta. El adulto mayor es 1000 veces más fuerte que cualquiera de nosotros. Y cuando tienen una meta clara, lo hacen. Y cuando se sienten mal, lo hacen. Obvio, obvio. Muchos pudieran decir, no, mi abuela cada vez está más caprichosa y mi mamá, ay Dios, no, ni quien la aguante. Pero yo creo que tiene que ver con que ya es gente que ya sabe perfecto lo que quiere y sí te dice, no quiero, elijo no hacer tal o cual cosa. Pero en el fondo es gente que ya sabe lo que viene, gente que sabe lo que quiere, punto. Y entonces cuando quiere sanar, muy fácilmente te dice, va, lo hago. ¿Cuánto tengo que aguantar? ¿Qué tengo que hacer? ¿No voy a comer pan? No. Oh, bueno, ok, le entro. Entonces, no me ha sido difícil decirle a ninguno de mis pacientes que hagan sus 2, 3 días de 2 días de ayuno o que hagan pura malteada unos días para precisamente limpiar el intestino. Ok, oye, ¿Ok? aunque se encuentren en una etapa así, por ejemplo, no sé, de sarcopenia, en donde han perdido masa muscular, ¿sí lo recomendarías el ayuno? Sí, pero lo recomiendo precisamente con el CFL, con la carga bajita de carbohidrato para que no pierdan tanta masa muscular. Ah, ok, ok. ¿Ok? Y uno, O días. de 1 a 2 días, depende cómo esté el paciente. Por ejemplo, si es un diabético muy descontrolado, que tiene el intestino muy sucio, que está mal, que yo sé que está muy malito, yo le digo metabólicamente tóxico, metabólicamente congestionado, o muy malito, para que se entienda mejor. Entonces, ay, ya se me fue lo que iba a decir. Entonces le doy su CFL, lo pongo a hacer 1 o 2 días, o 1 o 2 días de solo malteada, sin pan, sin sopear la concha en la malteada, para que limpiemos precisamente el Limpiemos. organismo. ¿Nos puede ayudar Sí. también el Isaflux, por ejemplo, a esta Ah, cuestión? bueno, ese es básico. Ese es básico. Es el regulador intestinal por excelencia. Ese es básico. Si tenemos un paciente que tiene datos de inflamación, de estreñimiento, hay que hacer que el adulto mayor evacúe diario, o sea, pase lo que pase. Entonces, obviamente le vamos dando el Isaflux, ya sea 2. Si está muy tapadito, pues le damos 3 y luego me bajo a 2 o se queden 3. Depende de más o menos de cómo vaya evolucionando, ¿no? Si tiene buen resultado con dos cápsulas de Isaflux, bueno, pues la dejo con 2 cápsulas de Isaflux. Y si no, pues le puedo subir un poquito a 3, depende cómo Pues esté. aumentas. Y en cuanto a probióticos, Sí, pero ojo, esto también es muy importante porque indiscutiblemente el adulto mayor va a requerir probióticos porque viene de una generación en donde para cualquier cosa se ingieren los antibióticos y los antibióticos matan la flora intestinal. Una. Dos, consumen analgésicos que también le dan en la torre a la flora intestinal. Entonces, ¿cómo no va a tener mala absorción? ¿Cómo no va a tener una desnutrición? ¿Cómo no va a tener estreñimiento si no tiene adecuada flora intestinal, que sabemos perfecto que las bacterias son las que ayudan a que se procese todo el alimento, a que se absorban nutrientes, etcétera, para que la digestión sea adecuada? Entonces,
a lo que iba es que hay que tener cuidado con cómo estamos dándole la cantidad de antibióticos que le damos al adulto mayor y la cantidad de analgésicos que se le dan, porque eso mata directamente a la flora intestinal. Entonces la respuesta es sí, sí les doy probióticos. Probióticos. Sí, y aparte porque dicen que cuando ya eres adulto mayor, te das cuenta que tienes una caja de medicamentos, ¿no? O sea, empiezan a tomar muchos tipos de medicamentos, entonces hay que proteger esto de la flora también. Y en cuanto Muchísimo, a la muchísimo. inflamación, Moni, que hablabas, la inflamación generalizada, ¿qué podríamos recomendarles? Ay, mi máster, el sango. El sango. Es, bueno, Una sus omegas, porque el claro, omega es antiinflamatorio, el omega te antiinflamatorio. desinflama el ojo, te desinflama el cerebro, te desinflama el músculo liso que está en venas, arterias, vejiga, X, ¿no? Pero el sango es maravilloso como antioxidante. Entonces, imagínate un adulto mayor que, no lo voy a decir así, mejor no, que empieza a sentirse cansado, que empieza a tener problemas digestivos, nubleza mental, les cuesta trabajo concentrarse, y le metes una buena bomba de antioxidante, bueno, pues le das un levantón, te ama, te termina amando, se los digo de corazón, mis pacientes y yo nos amamos mucho, y tiene que ver con que no le procuro no dar medicamentos. Yo tengo un buen rato que no uso medicamentos, procuro no usar antibióticos, porque hay cosas que están en la naturaleza, que están en la malteada. Dale la malteada y ya no necesita tener 4 botes de vitaminas, que aparte de las vitaminas, muchas veces vienen muy mezcladas, no las dividen entre las hidrosolubles y las liposolubles, o sea, las que se absorben con grasita y las que no se absorben con grasita. No te lo dividen y entonces te hacen creer como paciente que si te tomas esa mezcla vas a estar al 100, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber ponerlo en orden. Entonces, yo le doy la malteada, ya sé que ahí lleva suficiente cantidad de vitaminas, minerales, Y tres aminoácidos. vitaminas y minerales, sí, así es, tenemos todo ahí. Igual con el sango, porque si hay inflamación, por ejemplo, un Súper paciente que te llegue antiinflamatorio, claro. con un padecimiento autoinmune como artritis reumatoide, como un lupus, cualquier cuestión reumatoidea, por ejemplo, dale el sango, dale el sango. Y conforme va pasando el tiempo, la misma paciente te dice, doctor, sí es cierto, ya no me duelen las articulaciones. Ni Y cuenta se te dio. dejan, Sí, ni cuenta se da que se están sintiendo mejor, como ya se sienten mejor, ya están haciendo otras claro. cosas y se les va la onda de que ya no les está doliendo. O en el paciente diabético a mí me funciona muchísimo que le metes el antioxidante, el sango, y entonces la capacidad de las células de responder para regular la glucosa es muchísimo mejor. Entonces empiezan a regular sus niveles de glucosa. Y también, fíjate, esto es básico en el adulto mayor. Es muy común que te hagan infecciones de vías urinarias, exageradamente común, porque ya no se mueven, porque porque cambia el epitelio de las vías urinarias, porque las hormonas, amadas, se van. Ahorita las odiamos, pero después las extrañamos, así decía mi abuela, ¿no? Entonces eso hace que tengan infecciones muy frecuentes, pero tú le das el sango y lo vas a ayudar a mantenerse. Y entonces, si antes tenías 5 infecciones al año, bueno, pues ahora va a bajar a 1, 2 tal vez, porque el sistema inmunológico está más fortalecido, pero sobre todo porque esa antioxidación, esas propiedades que tiene el mangostán, van a ayudar a que ese epitelio que hay en las vías urinarias mejore. ¿Ok? Sí, eso se habla mucho, ¿no? Del mangostán que se usaba desde épocas milenarias para precisamente problemas de salud intestinal. Sí, o sea, era de las específicas. Y aparte, otra cosa también he notado, bueno, cuando analizamos lo que eran los probióticos y sebiotics, también hay un componente ahí de arándano, ¿no? Que también infecciones vaginales también podría ayudar para esta cuestión, ahorita que lo mencionas. Eso tiene que ver porque el arándano acidifica. Y Ujú. entonces, al acidificar, o sea, modificar el pH, la acidez o alcalinidad de las vías urinarias, entonces favorece que los bichos que se reproducen en medios alcalinos ya no se reproduzcan tanto, entonces dejan de reproducirse, baja la frecuencia de infecciones en vías urinarias, ¿no? O infecciones en gargantita, cualquier infeccioncita. Oye, otro problema que hablamos hace rato, Moni, la hidratación. En esta época de la gran etapa de la vida, ¿no? Que dices también que, bueno, lo ves, yo también como que no quieren tomar mucha agua, en primera porque se les quita la sed, y en segunda porque hay veces que no quieren ir a hacer, o sea, lo he visto también con mis papás, que no quieren levantarse a ir al baño, ¿no? Por esta cuestión de que la hacen malamente, no sé si, ¿no?
Entonces, para esta hidratación, muchas veces pensamos que nada más es el agua como tal, pero realmente también algo que nos hidrata pues, son los electrolitos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Sí podríamos darles algo de antes? Claro. Mira, mi paquete o lo más común que yo manejo, La receta, bueno, la receta completa y algo la tenerles en paquete adulto mayor, ¿no? pues sí, es así. El paquete adulto mayor es su bolsa de malteada, su bote de proteína, sus omegas, el Isaflush y no me puede faltar el Amped. ¿Por qué te va? O sea, fíjate, son dos cosas por las cuales, varias cosas por las cuales el adulto mayor no te va a beber agua. La primera, no les da sed, a la mayoría no le da sed. Ya no hay las señales de la lengua al cerebro que le dice al cerebro, estoy seca, dame agua. Ya no hay esa señal, ¿ok? Entonces el abuelo dice, pues, no me da sed, ¿para qué tomo agua? No le da sed, ¿ok? A la mayoría. Una. Sí, pero hay un 5% de que, a la hora que te haces, porque ya perdiste 0.5% de deshidratación. Imagínate que no te da sed y ya con eso nos da sed. Qué importante no será el agua. Pero imagínate, no les da sed y puede ser peligroso, ¿no? De que, pues nunca supimos que estaba deshidratado. Tómala, ¿no? Una de las complicaciones más graves en un adulto mayor es justo la deshidratación. O sea, si tú haces un análisis de los adultos mayores que llegan a urgencias, un gran porcentaje, un 70% van a traer un grado de deshidratación. Y tiene que ver con eso. Si no siento sed, ¿para qué tomo agua? Esa es una, ¿ok? La otra es un factor que hay que, por favor, comprenderlos bastante. Ellos ya saben que si toman agua, uno se les va a fugar, porque muchos ya tienen problemas de incontinencia. Y ellos no quieren mojarse, y mucho menos mojarse en público. Por eso dejan de salir, porque un accidente de ese tipo la padecen muy mal a nivel emocional, ¿no? La otra es que si tomo mucha agua, me voy a tener que levantar e ir al baño y me duelen las rodillas. Entonces me muevo menos, no quiero ir al baño porque me duelen las rodillas. Y entonces ahí entras en un círculo vicioso tremendo porque le duele la rodilla, toma pastilla para el dolor, matas la flora bacteriana, requiere el omeprazol porque si no le arde con la pastilla y el omeprazol hace que no absorban bien las proteínas y entonces si no tiene proteínas se hace más débil y si se hace más débil les duele más y entonces por eso no toman agua porque se les sale, entonces no quieren salir y entonces empieza a deteriorarse y si le quitas el omeprazol, le corriges el dolorcito bajándolo de peso, nutriéndolo bien, dándole un buen nutriente que le dé energía, esté evacuando bien y comienza a dormir mejor, te va a amar. Te va a amar. Que se hace un ¿Me círculo explico? vicioso, ¿verdad? O sea, se empiezan a complicar mil cosas. Oye, y en cuanto Exacto. al problema ya ves que se caen, bueno, un problema muy común, ¿no? De la fractura, ¿no? La fractura de cadera, las caídas, todo esto. ¿Cómo podríamos evitar eso? O sea, bueno, prevenir, por lo menos, ¿no? Porque, bueno, hay veces que se caen, pero fíjate, estaba escuchando el otro día que había un estudio que decían de que ¿qué era primero? ¿La fractura o la caída? Porque decían que a veces se fracturaba primero al pararse y luego la caída. O sea, que no necesariamente siempre era te caes y te fracturas, sino que hay veces que se fracturan antes y luego se caen. Entonces, yo creo que es un problema súper común que todos andamos detrás de ellos cuidándolos, pero ¿cómo se puede fortalecer esto? ¿Cómo lo podemos prevenir? Ok, número uno, ¿cómo le hago yo con mis pacientes? Les quito el café en la mayoría que se pueda, Ay, porque pero el café les hace que se encanta. desplace, el café hace que se desplace la absorción de calcio. Y la Ujú. otra, no puede faltar el magnesio, porque el magnesio es parte del mecanismo de la fijación del hueso, fijación del calcio, perdón. Entonces, tiene que haber magnesio sí o sí. Por eso es que te decía, el Isaflux no nada más va a ser para la digestión y que evacúe bien, no es laxante, es un mineral que requiere el cuerpo. Y entonces, ese mineral, aparte que le va a corregir la digestión, que le va a ayudar muchísimo a la digestión, va a ayudar a que el calcio se vaya fijando y ahí estás previniendo. Ellos no lo saben, pero tú le estás dando el Isaflux, que tiene el magnesio, y entonces de esa manera estás asegurándote de que el calcio se fije mejor, de mejor manera en el huesito, ¿no? Y Y esa es prevención. del Isaglow también podríamos darlo como algo que nos ayude, ¿no? Porque ya ves que Isaglow tiene, aparte de lo que es el colágeno, pues tiene también magnesio, tiene fósforo, tiene calcio, tiene todos los componentes de lo que son los huesos. Eso también nos No, puede ayudar.
Y aparte les encanta porque sabe dulcecito. Entonces, sí, y si aparte ya le duelen las rodillas, que era el círculo vicioso, fíjate, le arreglas la dentadura, le das su Isaglow que ya no le duelan tanto las rodillas, lo hidratas bien con el Amped, que ya no terminamos de hablar. Yo sí les doy el Amped porque les sabe a refresquito. Entonces, de por sí no les da sed, y aparte les das agua que les sabe insípida, entonces no la van a tomar. Pero si le das Amped, lo consideran como refresquito y entonces toman muchísimo mejor el Amped. Y si tienen una buena cantidad de electrolitos, el cuerpo funciona mejor en todos los sentidos. Funcionamos por cargas eléctricas y los electrolitos son iones eléctricos que van a hacer que los músculos, que las células se muevan, funcionen de manera adecuada. Los también y todo esto, ¿no? Entonces, le quitas el dolor de rodillas con el Isaglow, lo hidratas bien con el Amped, le das su Isaflush para que se le desinflame la panza, la tripa, que evacúe mejor y aparte se relaje la musculatura para que no tenga contracturas, porque también son muy comunes. Entonces, le regulas esto, ahí le das su sango como antioxidante y proteína va a ser masa muscular. No, bueno, ya. Ya tenemos el paquete, etapa adulto mayor. Exacto. ¿Cuáles serían? Si me dijeras, bueno, ok, pero nada más voy a quitar 3. ¿Cuáles serían tus 3 tops? El Isashake, Isapro e Isaflush. Isashake, Isapro, Isaflush. Toman. Sí, sobre todo el Isaflush, bueno, el shake, porque también ayuda a que mejore la digestión, les mejora la digestión, pero tienes que desinflamar el intestino. Si tú compones un intestino, compones la piel, el acné, la carita, el cabello, el estado de ánimo, la libido, o sea, todo se mejora. Así que. Dios, ¿no? Pues hay que poner especial atención y como bien dice Moni, desde que más chavos, ¿eh? Porque luego, para llegar en buen estado a esta edad. El otro día estaba viendo una serie en Netflix que habla, se llama creo que 100, los 100, y habla de los lugares donde mejor viven, ¿no? Tienen mejor calidad de vida y están hablando de adultos mayores que viven hasta más de 100 años. Y sí, obviamente la alimentación es uno de los factores, otro es la actividad física y también la convivencia, ¿no? Y bueno, hay varios factores por ahí. Pero sí, oye, pues muy interesante todo esto, Moni. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cómo ves? ¿Te las hacemos una vez? Sí, venga. Mira, dice, mi mamá tiene cirrosis hepática a causa de un medicamento que puede padecer artritis. Ella toma shake, Isaglow, Isaflush y sango en ocasiones. ¿Puedo darle probióticos? Sí, por supuesto, requiere los probióticos. Y dijo CFL, ¿verdad? Le recomiendo ahí mucho el CFL. Cuando el hígado está cargadito, ya sea por cirrosis, por atosis hepática, grasita en el hígado, cosas así, el CFL es fenomenal para eso. Ok, perfecto, excelente. Buenísimo. Déjame ver qué otra cosa. ¿Isaflush ayuda para osteoporosis? No directamente porque no sirve para eso, pero el magnesio que contiene sí, porque es uno de los vehículos para que se fije bien el calcio en el hueso. Perfecto. ¿Qué opinas si combinamos agua mineral con Amped? Ojo con eso, porque si es agua mineral de la que tú compras en el súper, tiene ciertos fosfatos, tiene elementos químicos que en vez de ayudarte van a perjudicar. Realmente el agua mineral sabe muy rica, pero no es a veces muy recomendada. Yo te sugiero que sea agua natural. De hecho, pudiera ser agua hervida, porque el agua hervida, aunque la saques del filtro más nice del mundo, el agua hervida cambia una polaridad positiva y ayuda a desinflamar el cuerpo, ayuda a sanar. Es estilo ayurvédico. ¿Ok? Entonces, y ahí pones tu Amped, pues ya, súper bien, excelente. Ok, perfecto. A ver, ¿qué más? Oye, cuando están postrados, ya que están, pues ya digamos en una etapa así muy, bueno, te lo digo también porque yo también tengo a mi papá postrado, y hay diarreas, ¿qué se puede hacer ahí? O ¿Esa sea, ya es consulta médica? es una de Ahí las... tienes que revisar cuál Ajá, fuera la causa, cuál ok. pudiera ser la causa, pero ahí te pueden apoyar mucho los probióticos. Inmediatamente le das un sobre de probióticos y tiene que haber mejoría. Pero si no estás teniendo mejoría con solamente los probióticos, bueno, pues obviamente no te esperes porque el adulto mayor se deshidrata muy rápido, sobre todo cuando ya es un adulto mayor que ya está postrado, que ya está en camita. Ahí requieres meter mucha atención en estarlo hidratando al mismo tiempo de darle el probiótico, pero los probióticos te pueden ayudar a regular los episodios de diarrea alterna con estreñimiento. Perfecto. A ver, no sé si tengan más preguntas por ahí, los que estén conectados.
Entonces, a ver, ¿qué producto nos puede...? Ah, Petsango, muy bien, probióticos. El Isapro, ¿qué opinas del Isapro? O sea, ¿cuál es tú mejor, el shake o el Isapro? Tienen que ir juntos. Ujú. Sobre todo en el adulto mayor tienen que ir juntos porque el Isa Shake tiene su carga de carbohidrato que requiere el adulto mayor. Bueno, para conservar la masa muscular se requiere carbohidrato, ¿no? Para que Ajá, no lo lleve. claro. Entonces el Isa Shake tiene el carbohidrato y le vamos a poner la proteína extra para que conserve la masa y que incremente un poquito más. Ok, porque me está mucha gente, bueno, lo he visto yo también en preguntas que me hacen, mucha gente le tiene miedo, sobre todo en el adulto mayor, a consumir las proteínas. Yo no sé por qué siempre le tienen miedo a las proteínas en polvo. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿qué tanto le podríamos dar así en polvo, no? Es que ahí te va. Esa es una excelente pregunta, amiga, porque fíjate bien, no estamos calculando, o sea, alguna persona o el médico, otro médico te puede decir, no, es que no le puedes dar tanta proteína, pero espera, tienes que saber hacer cierto cálculo con lo que le estás dando y con lo que el paciente está realmente absorbiendo. Volvemos a lo mismo. Si es un intestino que está muy alterado, un intestino permeable, un intestino de colon irritable, no te está absorbiendo lo que está comiendo. La carne que está comiendo no la está absorbiendo. Esa no cuenta como proteína porque no hay suficiente jugo gástrico, porque no hay movilidad intestinal para que se absorba la proteína. Entonces, la tienes que descartar. Por eso es que yo sí les mando la medida completa, que para incluso algunos nutriólogos que sacan datos exactos te dicen, estás excedida en prote. Pues sí, pero calcúlale, réstale lo que no te va a absorber porque ya está deteriorado el intestino, ya no está absorbiendo al 100. Entonces, yo sí les doy la proteína de esa manera y voy viendo resultados, los voy evaluando, cómo se están sintiendo y eso ya te da datos para saber si le dejo o le bajo. Sí, de hecho, bueno, yo como Normalmente le bajo. nutrióloga, sí, por ejemplo, cuando están en una depresión grave, sí se da de 1,5 hasta 2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, porque muchas veces te digo que le tienen mucho miedo, o no, de que me va a afectar el riñón, el hígado, empiezan con un montón de miedos, ¿no? Y como tú dices, pues no se absorbe lo suficiente. Entonces tú das por 2 medidas de shake más una de esa en el Exactamente. día, Ese es en el aproximadamente. general. Eso es en un muy, muy general. La mayoría de los pacientes entran en esa categoría general. Ya serán casos muy específicos, uno que esté cursando con insuficiencia renal o que sea muy chiquito, que ya esté muy, muy flaquito, pues le bajas la dosis. Pero en general, esa para mí se me hace una dosis estándar. Oye, ¿Ok? Moni, por ejemplo, ¿qué es más peligroso? ¿Que un adulto mayor tenga sobrepeso o subpeso? O sea, ¿qué es donde tenemos que poner más atención? ¿Dónde? ¿En qué caso? Digo, supongo que los dos hay que tratar de llevarnos un equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué es más peligroso? Porque luego he tenido también pacientes que llegan y me dicen, oye, es que en cuestión de 3 meses se bajó como 4 kilos, ¿no? O sea, ¿cuándo puede decir uno, híjole, ay, puede haber una enfermedad alterna o por qué de repente bajan tan rápido así? O sea, si hay algún riesgo ahí inminente real de alguna enfermedad. No, exactamente, cuando hay una disminución agresiva de peso, o sea, 20 kilos en 1 o 2 meses, tienes que pensar en una enfermedad alterna, ¿no? Algunas veces un peso así tan bajo te traduce cáncer en alguna parte, ¿ok? Ah, ok. O o algún síndrome de mala absorción intestinal. Entonces hay que revisar. Si le das la malteada, se empieza a componer, bueno, era mala absorción, ¿ok? Si aún con la malteada sigue perdiendo peso o no sube, entonces ya hay que pensar en buscarle por otro lado, ¿no? Eso es importante, pero ¿ya contesté a tu pregunta? Sí, perfecto. Pues no Con sé eso si de escuchar tenemos una que voz por ahí final. se me fue la vida. Sí, no, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Qué padre, de verdad me encantó entrevistarte, Moni. Se aprovechen ahorita para sus últimas preguntas. Pero pues antes los invitamos también el próximo jueves. Vamos a tener también otro especialista. Siempre vamos a tener diferentes especialistas. Vamos a hablar de un tema interesante, se llama sistema digestivo, nuestro segundo cerebro, parte de lo que tocó Moni ahorita, ¿no? Ya nos adelantaste un montón, ¿no? En este tema, pero bueno, el enfoque con adulto mayor. Sí, ¿qué más podrías agregar, Moni? Algo por lo cual yo les prescribo las malteadas a los